saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Porque puedes estudiar en el extranjero. ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor Y son reconocidos en el extranjero. porque otorgan becas Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. porque además de estudiar, Siempre hay tiempo para divertirse. Porque puedes estudiar en el extranjero. ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. Hola a todos los que se han conectado a esta transmisión. Les damos la bienvenida a una nueva edición de UDEP Explorer como parte del programa Educar en Positivo. Mi nombre es Marcela Sangster, soy psicóloga egresada de la Universidad de Piura y actualmente laboro en el área de la psicología educativa como parte del preschool del Colegio Villa Cáritas y San Pedro. En esta oportunidad vamos a tratar acerca de el carácter en los adolescentes y para ello nos va a acompañar Jesús Asensi, que es docente de psicología educativa de la Universidad de Piura. Hola Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias Marcela por la invitación que me han hecho para poder aportar alguna idea para los papás y educadores y encantado de estar con ustedes. Perfecto Jesús, entonces vamos a comenzar esta charla y para ello quisiera hacerte una pregunta para contextualizar la edad de la que estamos hablando, la etapa de la que estamos hablando. Dinos, ¿cómo crees tú que se caracteriza la adolescencia? Bien, pues la adolescencia, como somos personas singulares,
únicas, pues cada niño, cada niña tiene un inicio en la adolescencia diferente, pero sí que podemos hablar que entre los 12 y los 18 años, las niñas un poquito antes, los niños un poco después, dependiendo también de la vida que han llevado, se produce un cambio brutal, un cambio en todos los aspectos de la personalidad, para preparar a ese niño que recibía mimos, que recibía cariños, que era el ojito derecho de los papás. Es una etapa donde el niño deja de ser niño y se va a preparar, va a ir madurando para ser joven, para ser un adulto. Entonces en la etapa de la adolescencia podríamos decir que se produce como si pusiéramos un símil con una casa, una reforma integral de la casa, donde seguramente solo queden los cimientos. Y si esos cimientos son buenos, que se han trabajado durante la niñez en casa, pues el edificio no correrá peligro. Entonces eso es un cambio donde el niño se pregunta, va a dejar de ser niño, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Es una etapa muy bonita, donde se sufre mucho, donde se disfruta mucho y donde padres y educadores debemos de estar a su lado, debemos estar atentos, debemos de estar pendientes, y ya hemos viendo a lo largo de la entrevista de Sale, con muchísima paciencia, con muchísimo cariño y estando ahí, que el niño que va a dejar de ser niño, que va a pasar a ser joven, va a pasar a ser adulto, sepa que tiene el respaldo de su familia y si pudiera ser también el respaldo de su centro educativo. Perfecto. Creo que entonces podemos estar de acuerdo en que la adolescencia es una etapa muy importante en la construcción de la identidad y del ser, de lo que tú quieres ser como persona. Entonces quisiera consultarte, Jesús, ¿cuáles crees que sean los principios fundamentales de este ser personal, de aquello que buscas ser tú como persona? Sí, pues un principio fundamental, ya lo he comentado, es el de la singularidad. Cada persona es única, cada persona es capaz de crear cosas diferentes a otras personas. Y entonces en el adolescente debemos de tener clara su singularidad y no vale decir los papás que cómo puede ser que este hijo mío no reaccione igual a las mismas formas de educar que he tenido con mi hija o con otro hijo, ¿no? Porque cada uno es singular, es único. Luego tenemos que tener en cuenta que un principio fundamental también es la autonomía. Somos autónomos, somos personas, las personas tenemos que ser capaces de actuar en libertad y por eso en el adolescente no se puede olvidar esto y hay que buscar que tenga iniciativa, que por sí lo que puede hacer él es un principio educativo que en educación personalizada se insiste mucho, que lo que puede hacer el alumno, lo que puede hacer el hijo, que no lo haga el docente, que no lo hagan los papás. Y luego tenemos el tercer principio fundamental, el de apertura, el de comunicarse, el de abrirse. Pues el adolescente en este momento necesita abrirse, empieza a contar muchísimo los amigos como una preparación para vivir en sociedad, dejan ya de tener tanto apego a la familia, a los papás, a los hermanos y ya busca otra serie de otras personas que le puedan ayudar a integrarse en el futuro en la sociedad. Estos principios de singularidad, de autonomía, de apertura, tomarlos en cuenta creo que es importante para entender que hay circunstancias que vienen con la adolescencia, con esta edad, que también es el propio descubrimiento de uno mismo y el afrontarse a circunstancias distintas a las que vivías cuando eras más joven.
en las que si nosotros tomamos en cuenta estos principios entendemos que tenemos que respetar el proceso de crecimiento del adolescente, tenemos que respetar su posibilidad de tomar decisiones y también de equivocarse, y tenemos que respetar su singularidad, entender que él no va a tomar ni las decisiones ni el camino de vida que esperemos o que queremos darle, sino el que descubra que es ideal para sí mismo. Entonces creo que es fundamental saber estos principios para comprender lo importante que es toda esta etapa que están viviendo. Asimismo, Jesús, quisiera consultarte. Hablamos mucho de persona, de ser personal, pero quisiera que tú nos digas cuáles serían las dimensiones de la persona para poder entender esta palabra, este concepto. Sí, pues toda persona tiene la dimensión intelectual, somos seres inteligentes. En el adolescente esa inteligencia se suele aplicar sobre todo a la hora de sacar los estudios, a la hora de saber cómo poder desenvolverse en determinados ambientes, en determinados momentos. Tenemos la dimensión volitiva de la voluntad. En el adolescente se da otra dimensión, la corporalidad, se da un cambio brutal, muy grande en su cuerpo, y eso también determina que su voluntad queda debilitada, su fuerza de voluntad queda debilitada. Luego tenemos también la dimensión afectiva, que es importantísima, los afectos, los cariños, los vínculos. Hay que insistir, y lo digo ya, que el adolescente que queramos, el joven que queramos, lo hemos tenido que pensar los papás, los docentes, muchos años antes. Como ya se comentó, seguramente en otras conferencias, la edad de oro de la educación es hasta los 12 años. Entonces hay que aprovechar esa edad para crear unos hábitos, crear una serie de actitudes que luego va a ayudar a la hora de la adolescencia, que es cuando se tambalea todo, que, como he dicho antes, los cimientos sean unos cimientos sólidos, que no haga que el edificio no caiga. Y luego otra dimensión importante también para las personas creyentes es la trascendente, ¿no? La religiosidad. Seguramente conoceremos casos de adolescentes que por tener una vida de piedad, por cumplir mandamientos, por el trato con un amigo sacerdote, pues ha podido salir de baches complicados. Entonces estas serían las cinco dimensiones de la persona que podríamos destacar aquí hoy. Perfecto. Entonces quisiera consultarte, Jesús. Estamos hablando de la adolescencia como una etapa de cambios, como tú dices, inmensos, increíbles, donde hay mucha afectación en la dimensión de la corporalidad, en la dimensión de los afectos, en la dimensión volitiva. Hay muchos cambios, todo está exacerbado. Y comúnmente se hace este chiste, esta broma de que la adolescencia es una etapa en la que se adolece, y también creo que tú y yo, que hemos conversado con padres de familia, hemos escuchado mucho que los padres sufren mucho con esta etapa, sufren mucho para comprender a sus hijos. Entonces quisiera consultarte, en una etapa donde hay tanto cambio y donde hay tanto choque con el exterior, con aquellos que nos rodean, ¿cómo podemos hablar de la felicidad per se? ¿Se es posible encontrar felicidad viviendo todo lo que se está viviendo en una etapa así? Sí, el anhelo de felicidad lo tenemos todos en nuestro corazón, en nuestro interior. Tenemos un anhelo de felicidad, un anhelo de gozo, un anhelo de ser feliz, que por experiencia todos sabemos que en muchos momentos de nuestra vida ese ser feliz pues no se consigue. En la adolescencia, aún es por los cambios que se dan, el anhelo aún es mayor de felicidad, de ser aceptado, de ser querido, pero vemos que tampoco en el adolescente se puede conseguir esa felicidad plena. Por eso un autor aquí en España muy conocido de educación personalizada, Víctor García Hoz,
decía que la felicidad, ese gozo pleno, constante, que se mantiene constante en el tiempo, pues es imposible de conseguir porque somos seres finitos, porque la vida trae ya de per se dificultades que a veces pues, son complicadas de vencer. Y por eso a García Ode le gustaba hablar de la alegría. La denominaba la hermana pequeña de la felicidad y como esas pequeñas cucharadas de miel que endulzan los momentos que tenemos a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿es posible ser feliz plenamente? No, pero sí que podemos tener momentos de alegría y el adolescente, igual que los adultos, igual que los niños, pues todos queremos optar por tener cuantas más momentos de alegría, pues mejor. Mira, qué importante, yo me llevo justo esta diferencia entre felicidad y alegría, porque muchas veces buscamos esta utopía de una vida feliz, plena, pero hay que ser realistas respecto a las circunstancias que nos pueden rodear y que sí, no siempre la vida es una montaña rusa en muchos aspectos, pero eso no significa que no hayan esos momentos tan valiosos de alegría. Ahora, lo que quisiera consultarte, Jesús, es... cuando hablamos del carácter, que es la base de esta charla que estamos dando, estamos hablando de un elemento que se forma, no es algo constitutivo con lo que tú naces, sino algo que se forma. Entonces, dinos, ¿qué virtudes crees que se deban ir trabajando, formando para poder conseguir vivir esta vida en alegría? Sí, pues... Siguiendo con la línea de pensamiento de Víctor García Ode, él nos hablaba de 4 virtudes, ¿no? La virtud del orden tanto interior como exterior. El exterior es un reflejo del orden interior, de tener claras cuáles deben ser nuestras prioridades en esta vida, de que él pues la ponía pues primero la familia, después pues amigos, trabajo, pero hay que tener prioridades, tener un orden claro de qué es lo que yo he de dar prioridad en mi vida. Y ese orden interior se ha de reflejar en un orden exterior que se empieza a trabajar, igual que las otras virtudes, en la edad de oro de la educación, que es hasta los 12 años, y aprovechando los periodos sensitivos, que son momentos donde los niños, sin apenas esfuerzo y casi de forma natural, empiezan a ser ordenados. Y la virtud del orden, pues podemos hablar de niños de 2-3 años que ellos disfrutan ordenando, colocando las cosas, sus juguetes en el mismo sitio, yendo a los mismos sitios, escuchando los mismos cuentos una y otra vez. Pues ese orden que se debería haber empezado a vivir de niño, es el que el adolescente va a necesitar para tener claro qué cosa va primero, qué cosa va segundo, y a qué tiene que dar prioridad en su vida. Otra virtud que hay que trabajar, que hay que intentar vivir para que esa alegría, momentos de alegría sean mayores, el de la laboriosidad, el del trabajo. Los adolescentes sí que tienen un trabajo profesional, que suele ser, si están dentro de la enseñanza obligatoria, el estudio. Entonces, hay que dejarles claro que papá se dedica a tal cosa, mamá se dedica a tal cosa y tú, hijo mío, te dedicas a estudiar. Luego vendrá la segunda parte de que para una persona estar motivada ha de saber qué ha de hacer, pero también cómo se debe hacer y para qué. Hay que darle motivos de por qué, para qué, pero también el cómo. También hay que saber que estar muchas horas en una habitación de cara a un libro no significa que mi hijo esté
5 horas estudiando, porque puede estar leyendo 20 veces una misma lección y si no hace unas técnicas de estudio activo, pues no se acuerda absolutamente de nada de lo que ha leído. Y luego, otra virtud que también nos ayuda mucho a tener esos momentos de alegría es la generosidad, que va más allá de ser justos. Ser justos es darle a cada uno lo que le corresponde, y la generosidad es ir más allá, dar más de lo que el otro merece. Y la generosidad también se debería haber trabajado a lo largo de la infancia. Ese dar, ese renunciar a mi juguete preferido, a mi juguete para darlo a una persona necesitada, ese visitar a la abuelita enferma, ese pensar en cuando hacen una campaña de recogida de alimentos en el centro educativo, pues colaborar. Y luego, pues una cuarta virtud que enlaza con la dimensión de la trascendencia es la virtud de la religiosidad, de la trascendencia, que, como he dicho antes, pues que hay personas creyentes que el tener una vida de piedad, un plan de vida, unas normas, le ha ayudado a volver a poner el rumbo directo a la meta correcta en su vida. Y lo mismo que ocurre en las otras virtudes, la virtud de la religiosidad, la virtud de la trascendencia, se ha de empezar a vivir desde la infancia. La edad de oro de la educación, vuelvo a repetir, suele ser hasta los 12 años, que es cuando los niños sin mucha dificultad son capaces de adquirir esas virtudes, esas acciones, esos hábitos operativos buenos. ¿Eso significa que si mi hijo adolescente nunca le exigí, nunca vivió virtudes, significa que doy por imposible que sea ordenado, doy por imposible que se ponga a estudiar, que sea generoso, que no hay que dar imposible? Otro principio educativo que se nos recuerda mucho a los docentes es no dar ningún caso por perdido. No significa que no podrá si no lo ha vivido en la infancia, significa que le va a costar mucho más y va a tener que esforzarse mucho más y va a tener que recibir una ayuda extra de sus papás, de sus amigos y de sus docentes. Muy bien, quiero llevarme esta idea que me parece súper valiosa, y es que la etapa de oro de la educación es hasta los 12 años porque efectivamente, neurológicamente, el cerebro del infante está predispuesto, sobre todo en ciertas etapas, a adquirir ciertos conocimientos y ciertos hábitos. Y creo que también sería súper importante comentar el hecho, para todos los que nos están escuchando, de que el forjar estas virtudes en el carácter requiere una repetición consciente de ciertas acciones que se vuelvan hábitos, como el orden, la generosidad, etc. Entonces, si hablamos de que ya hemos aprovechado esta primera etapa de la infancia, los primeros 12 años de vida, para poder generar estos hábitos que se convierten en virtudes de carácter, ¿qué es lo que podríamos exigir en el adolescente si nuestro foco ya no está en exigirles el hacer? ¿Qué es lo que deberíamos exigir en el adolescente o a qué deberíamos orientarnos con él? Sí, en la etapa de la adolescencia, el adolescente se lo cuestiona todo, trata de hacer valer su modo de ser, y si en la edad de oro, como bien has dicho, hasta los 12 años no cuesta, se puede exigir en el hacer. Cuando llega la adolescencia hay que cambiar. Los papás, los docentes tienen que exigir ya en el pensar. Ya no se pueden enfrentar en exigir determinadas acciones si no quieren tener esos momentos de conflicto, porque la idea es que el adolescente, en esa etapa de maduración que lleva hasta su vida de juventud, su vida adulta, sea capaz de reflexionar, sea capaz de pensar y encontrar el por qué, para qué y
el cómo. Siempre, como he comentado, con la ayuda de sus padres, con la ayuda de sus docentes y con la ayuda de los amigos, que muchas veces pues, pueden ser ejemplos también muy valiosos y ejemplos que al estar en la misma franja de edad que el adolescente, nuestro hijo, nuestro alumno, pues es un modelo también que suele seguir con mucha facilidad. Entonces eso, la idea sería que a un adolescente hay que exigirle en el pensar. Piensa por qué estás haciendo esta actitud o por qué vale la pena hacer esto, por qué vale la pena, y que él mismo sea el que asuma la responsabilidad de sus acciones y tenga sus razones, siempre bajo la supervisión de papás, de docentes, porque esta etapa, recordemos que es una etapa de ir madurando, de ir asumiendo su responsabilidad, una responsabilidad que tendrá como adulto y a la hora también de encontrar un trabajo, de formar una familia y tener el que dedicarse a la educación de otros, de sus hijos, de alumnos, etc. Esta formación del carácter del adolescente, que se enfoca en generar hábitos que se vuelvan virtudes y también en formar a un joven que sea capaz de discernir, capaz de valorar las circunstancias, capaz de tomar responsabilidad en sus acciones, tienen miras a la persona que va a ser a futuro y a darle todas las herramientas que necesita para que pueda constituir esta persona una persona de bien. Entonces, aquí ya estamos hablando más de un tema del proyecto personal, o sea, del proyecto personal de cómo te quieres forjar tú a futuro. Quisiera consultarte, Jesús, ¿qué requiere esta formación, este proyecto personal? Sí, pues sin un proyecto personal de vida, sin un ver más allá de lo que yo estoy haciendo ahora, pues es complicado que el adolescente se vea motivado para emprender cosas, para ponerse en marcha. Entonces, siguiendo al profesor y psiquiatra Enrique Rojas, él comentaba que todo proyecto de vida debe tener 3 puntos qué es lo que quiero en el aspecto de los afectos, el aspecto afectivo, qué es lo que, cómo van mis afectos, cómo trato en la adolescencia, es un momento también de la explosión del impulso sexual, ¿no? Cómo veo a las personas del otro sexo, si las veo como un objeto que me pueda aprovechar o la veo como un ser singular con la dignidad que tengo yo y no solamente como un simple objeto. Cómo voy con mis afectos, con mis cariños, con mis padres, con mis hermanos, cómo trato a mis abuelos, cómo me relaciono con mis amigos, también viendo qué me aportan mis amigos, qué les aporto yo, y igual pues si exigimos en el pensar a nuestros adolescentes, pues ellos pueden llegar a la conclusión de que ciertas compañías pues no les conviene. No podemos olvidar eso, que el anhelo de alegría, de felicidad, que está en nuestro corazón y todos experimentamos qué es lo que nos aleja de esa alegría, de esa felicidad y qué es lo que nos acerca. Entonces, una de los factores que puede determinar el estar feliz es el aspecto de los afectos. Cuando yo he tratado a una persona como adolescente del otro sexo para aprovecharme de ella, pues queda un regusto, al final queda un regusto amargo de que no he actuado correctamente. Luego, mi proyecto de vida también debe contemplar qué proyecto tengo en el aspecto laboral, en el aspecto del trabajo, qué me gustaría ser, qué proyecto tengo,
Y una de las claves cuando un adolescente, algo en la vida de un adolescente no funciona es cuando saca malas notas. Cuando era un estudiante más o menos brillante o sacaba las notas de forma correcta, cuando baja. Tiene que encenderlo a los papás y a los docentes, tiene que encenderse una luz. Y aquí conozco un caso de un adolescente que fue a casa con 8 suspensos y sus padres se quedaron sorprendidísimos de que en el centro educativo no les habían advertido de las notas. Fueron los papás al centro educativo y la tutora del joven les dijo que no les había avisado porque no montaba jaleo en clase, porque era un niño pacífico que se sentaba al final de la clase, no molestaba a nadie y por eso no creyó conveniente. Pues ya se ve que sí que hay que llamar. Si un alumno mío suspende, hay que avisar a hablar con los padres, y los papás, si mi hijo suspende, hay que estar. Pues el proyecto que tengo yo en el mundo laboral se empieza a construir en mi vida de estudiante, en la vida del adolescente de estudiante. Y es bueno que lo normal es que un adolescente no sepa a qué se va a dedicar, pero sí que ha de saber que se dedique a lo que se dedique, necesita una formación de base que le va a ayudar a dedicarse en el futuro a lo que desee. Luego otro aspecto, otro punto que debe constar en el proyecto personal de vida es el de cultivar el espíritu, el aspecto cultural. ¿Qué aficiones? ¿Qué me gusta hacer? Que si me dedico tiempo mío libre a jugar a fútbol, a música, ir al teatro, esas aficiones, pues también es importante que el adolescente tenga aficiones. Por eso, un consejo para los papás de adolescentes y también de niños más pequeños es que no podemos castigar por un mal comportamiento, por malas notas a un niño. No le podemos castigar privándole de ese cultivo del espíritu, de esa afición que tiene por la música, de esa inquietud deportiva de jugar en el equipo, porque estamos castigándoles, privándoles de un bien. Entonces, sí que eso sería otro campo para dar otra conferencia de cómo buscar premios, castigos que estén acordes que sigan una línea educativa correcta. Pues eso, el proyecto educativo debería, como he dicho, tener claro cómo están mis afectos, hacia dónde los quiero dirigir. Quiero toda la ilusión de un adolescente, si ve un buen ejemplo en casa, será tener una familia como la que han formado su papá y su mamá, en el aspecto laboral y en el aspecto del cultivo del espíritu, de la cultura. Algo que me llevo de esto que nos acabas de comentar es que no podemos ser indiferentes y mucho menos permitirnos ser negligentes en la construcción de la persona, el ser humano. No podemos obviar ciertos aspectos tan importantes de la persona. Entonces, como la profesora que nos comentabas que no reportó este caer de las notas de su alumno solamente porque, por otro lado, actitudinalmente no causaba problemas. Porque todas esas son dimensiones de la persona y todo es importante, no solamente el tema de que no genere un conflicto. Entonces quisiera, a modo de cierre, algo que nos des algo en lo que nos podríamos ir de esta charla, que sería, ¿qué podríamos aconsejar a los padres, acompañantes del proceso de desarrollo de los adolescentes, a los centros educativos, para que aporten en los adolescentes en este proceso de formación de su proyecto como personas? Sí, decía el profesor Isaacs, profesor de la Universidad de Navarra, que si él destacaría
una actitud de papás y profesores ante el adolescente, una virtud deseable sería el optimismo, el buen humor. Y yo aconsejaría a los padres, a los profesores, que se relacionen con los adolescentes, que no pierdan el optimismo, el buen humor, el sonreír. Decía el profesor Isaac que sonreír a otra persona es decir, me alegro de verte, qué bien que estás aquí y para mí cuentas. Y una clave es la formación. Los papás se tienen que formar. Hay libros sobre la adolescencia. Los papás tienen que hablar con el centro educativo, y si el centro educativo no imparte una serie de charlas de formación para saber cómo tratar a los adolescentes, pues pueden proponer que sí que se empiece a impartir, que se den esa serie de charlas en los centros educativos. La educación debe ser personalizada. No podemos tratar a cada hijo de la misma forma, y acabaría con esto: optimismo, formación, los papás recibir formación, charlas, libros, conferencias, que ahora por el confinamiento pues existe la posibilidad de ver conferencias de universidades de todo el mundo que están haciendo conferencias vía YouTube. Y luego también clave ejemplaridad. Los papás, los docentes, tenemos que ir por delante, y nadie puede dar lo que no tiene, y nosotros no podemos exigir al adolescente una forma de ser, una serie de virtudes que los papás, que los docentes no vivimos. Eso significa que tenemos que ponernos las pilas, que tenemos que ser primero exigentes los papás y educadores con nosotros mismos, y eso, no perder el buen humor, no perder la esperanza, porque, como he comentado antes, ningún caso está perdido. Y acabo con una simple anécdota de un profesor que estaba en un restaurante y vio ahí en la barra a varios jóvenes vestidos de traje con corbata, y el profesor pensó que le sonaba una de las caras, ¿no? Y se acercó y le preguntó: fulanito, o sea, ¿tú eres fulanito? Le preguntó. Yo fui profesor tuyo. Y aquel chico le dijo a aquel joven, que sí, yo era. Pero tú no repetiste curso, no te expulsamos del centro educativo, ¿qué es de tu vida? Y el joven le dijo: pues soy abogado y trabajo en un bufete. Y el profesor le preguntó: ¿y cómo es eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo cambiaste? Y el joven le dijo: pues simplemente decidí cambiar, vi cómo estaba mi vida, vi que estaba hundido y decidí cambiar, y cambié. Entonces eso, no perder la esperanza, porque en cualquier momento, si nosotros hemos cultivado las virtudes en la edad de oro de la educación, si hemos estado acompañando, aunque se desvíe, aunque veamos que es un caso perdido, que en cualquier momento, si los cimientos estaban bien, la reforma de la casa quedará perfecta, quedará muy bien. Muchas gracias, Jesús, por todos los aportes que nos has dado en esta oportunidad. Me llevo y me ha encantado esta idea del optimismo como una forma de valorar también a la persona, porque cuando tú crees en ella le demuestras que confías y que sabes que es valiosa. Entonces creo que eso es algo muy valioso que nos vamos a llevar todos de esta charla. Te agradezco mucho por tu compañía. Muchísimas gracias, Marcela, y encantadísimo de haber estado este ratito con vosotros, y que vaya todo muy bien por allí, por el Perú. Saludos desde España. Gracias. Adiós.
Muchas gracias a todos los que se conectaron a esta transmisión. Los invitamos a estar atentos a nuestro cronograma de actividades en la plataforma UDEP Explorer, así como seguirnos en nuestras redes sociales como UDEP Lima. Asimismo, no duden en contactarnos a los números que aparecen en pantalla o al correo admisionlima@udep.edu.pe. Y a quienes estén interesados en postular a nuestro examen virtual de conocimientos, pueden ingresar a admisionudep.com. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos. Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, Siempre hay tiempo para divertirse. Porque puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UDEP forma Mejores personas. Mejores profesionales.